¿Qué son las enzimas? Son macromoléculas, moléculas grandes, formadas principalmente por proteínas que se producen en las células vivas y tienen una función principal que es de ser catalizadores y reguladores en procesos biológicos. ¿Qué es lo que tienen de especial? Sería la pregunta. Bueno, primero el tamaño. Una enzima puede tener entre 10.000 y hasta 1.000.000 de unidades de masa atómica. Esto equivale a 60.000, hasta 60.000, 70.000 átomos de carbono, formando parte de esta cadena carbonada de esta macromolécula. Estas enzimas permiten que se produzcan ciertas reacciones que de otra manera no se producirían y son reacciones sumamente específicas. Las enzimas son muy eficientes y se requieren un gran número de reacciones para que se desarrolle la vida del organismo y las enzimas son encargadas de hacerlo. No obstante, no se termina ahí la función de la enzima, sino como veremos, tiene múltiples aplicaciones. Lo especial también de estas macromoléculas es que no se consumen ni se alteran durante las reacciones. Ya vamos a ver cómo es el mecanismo. Se producen en alguna zona de la célula, el retículo endoplasmático rugoso. Son proteínas muy específicas, eficientes en pequeñas concentraciones. No necesitamos una gran cantidad de enzimas para que se produzca una reacción química. Son catalizadores de otras reacciones químicas. Dentro de sistemas biológicos reducen la energía de activación, que ya vamos a hablar, y aceleran las reacciones. Primero, como para hablar de esto de las reacciones químicas, ¿qué sucede cuando hay una reacción química? Bueno, cuando hay una reacción química, lo que sucede en realidad es que se forman enlaces nuevos y se rompen enlaces químicos entre distintos átomos previos, ¿sí? Y para que esto suceda se necesita lo que se llama energía, una cierta cantidad de energía para que suceda. Ahora bien, si analizamos la foto, tenemos por ejemplo el fuego. El fuego se está produciendo porque también se está produciendo una reacción química, ¿sí? Se están rompiendo enlaces químicos dentro de la madera y se están produciendo una serie de gases, humo, vapores que permiten, con la liberación de energía, cocinar o calentar lo que está aquí. Es decir, en la foto no solamente hay una reacción química en el fuego, sino también hay una reacción química en la cocción de estos alimentos, por ejemplo. Y también el fuego, para comenzar, se necesita una cantidad de energía. Bien es sabido, cuando está muy frío o cuando está muy húmedo no es tan fácil encender una fogata. ¿Cuál es el mecanismo de acción de una enzima? Bueno, en realidad el mecanismo de reacción es un mecanismo de varias etapas. En una primera etapa, el sustrato, que sería la molécula que va a reaccionar, se aproxima, se acerca hasta encontrar un sitio activo dentro de la enzima, un lugar en la enzima en donde poder posarse, poder ubicarse. A partir de que el sustrato se adhiere a la enzima, se forma lo que se llama un complejo activado. En ese complejo activado, ese complejo activado permite que ciertas uniones químicas existentes dentro del sustrato se rompan y se formen nuevas uniones químicas diferentes. Y en algún momento, una vez que se han formado estas nuevas uniones químicas, se puedan descomponer, se puedan despegar de la enzima y volver a dejar el sitio activo listo para la llegada de una nueva enzima. Por eso vemos que no se necesita una gran cantidad de enzimas, sino que
esta misma enzima que quedó acá la usará el organismo para que un nuevo sustrato llegue hasta ahí y reaccione. La enzima entonces aparece al final totalmente inalterada. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la otra ventaja? Que normalmente, si yo quiero, por ejemplo, una reacción esto también sería una combustión, para que se produzca esta combustión, sin la presencia de la enzima, se necesita una gran cantidad de energía. Luego, una vez que la reacción se produce, que se produce lo que se denomina el complejo activado, se obtienen los productos y ahí se libera una cantidad de energía. Ahora bien, lo que hace la enzima es encontrar un camino diferente en donde con una menor cantidad de energía de activación puedo conseguir exactamente los mismos productos. Yo digo, aquí he puesto, bueno, ¿cómo es una enzima? Una enzima es como si fuera un destornillador. Si yo tengo que sacar un tornillo y no dispongo del destornillador, la energía que voy a necesitar para hacerlo va a ser sumamente alta. Sí, es muy, muy difícil sacar un tornillo sin un destornillador. El destornillador es exactamente como la enzima, porque cuando yo tengo el destornillador, la energía que necesito para sacar el tornillo es muchísimo menor. A su vez, con un mismo destornillador, yo puedo sacar millones de tornillos. Tal cual lo mismo que sucede con la enzima. Otro ejemplo que yo he puesto en el apunte son estas alarmas que se suele ver en la ropa en las tiendas. ¿Y quién sería la enzima? Sería el aparato, el dispositivo que permite quitarle la alarma a la prenda de vestir. Es mucho más fácil, es mucho más rápido sacar esta alarma si se dispone del dispositivo. De manera tal, y por contraposición, si no disponemos de ese dispositivo, el esfuerzo que se necesitará hacer para sacar el dispositivo es mucho mayor y aún con el riesgo de romper o bien la prenda o bien la alarma. Justamente la enzima hace lo mismo. A veces una reacción para que suceda necesita mucha energía y por ende puede necesitar mucho calentamiento. Y en el mismo proceso de calentamiento lo que puede suceder es que destruya a los reactivos antes de que se produzca el producto final.